Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, y el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La institución de la Eucaristía es uno de esos sacramentos que solo se pueden comprender si uno, como decía Pascal, deja a un lado su razón y sin embargo pone el corazón. La Eucaristía es un acto de amor, de locura de amor. Porque decía el Evangelio que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Jesús necesitaba y necesita estar con los suyos. Y la Eucaristía es la respuesta. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hombre, igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Y por lo tanto eso implica también que su naturaleza humana necesitaba tocar, sentir la cercanía de la persona amada y querida. Y por eso Jesús se inventa este sacramento, porque necesita estar cerca de los suyos, no solo porque quiere compartir su vida divina con sus discípulos, sino también porque como humano igual que nosotros necesita tocar, experimentar la cercanía de la persona que uno ama y no encontró mejor manera que la institución de la Eucaristía. En el sagrario no hay algo. Cuando tú vas a un restaurante a comer, a alimentarte, consumes algo, no a alguien. En el sagrario hay alguien. Es la presencia real de Jesús que bajo las apariencias del pan y del vino se queda para tocarte, para sanar tus heridas, para sostenerte, para consolarte. Y solo desde el amor y el corazón se puede entender esta locura. Una locura de amor que necesita también una respuesta, porque no es solo que el Señor se dé, es también que Él espera que nosotros nos demos. Jesús instituye esta locura de amor, la Eucaristía,
en un contexto determinado, que es el contexto de las comidas del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel, como un pueblo semita, no solo gozaba de fama de hospitalidad, de abrir su casa a todos los que estaban necesitados, al huérfano, al transeúnte, sino que también el pueblo de Israel gozaba de fama de compartir. Y cuando uno es invitado, no solo va a llenarse el estómago, también va a compartir su vida, su amor, sus problemas, sus decepciones con las personas que le han invitado a entrar en su casa. Y la casa es expresión de la vida, es expresión de la familia, es expresión de donde la persona lleva a cabo y desarrolla su actividad social. Por eso creo que la primera pregunta que hoy el Señor nos hace a cada uno de nosotros es: cuando te acercas a la Eucaristía, ¿con qué ánimo vienes? ¿Vienes solamente a pedir o a exigir? Porque en muchos casos, en lugar de pedir, exigimos, porque no pedimos con humildad, sino que exigimos que el Señor nos dé aquello que nosotros creemos que es bueno, pero se lo exigimos. Pero no ponemos el corazón, y si no tengo nada que pedir, puedo pasar perfectamente sin venir a verle, porque aunque Él me ama, quizás yo no le amo tanto. La Eucaristía es encuentro entre un yo y un tú, encuentro de amor, donde Él te da su vida, pero también espera que tú le abras tu corazón y le entregues tus miserias, tus anhelos, tus frustraciones, tus miedos, tus temores. El Señor viene a consolarte y se queda en la Eucaristía porque quiere tocarte y quiere de esa manera, compartiendo contigo su amor, quiere hacerte partícipe de la vida divina. En segundo lugar, hoy también la Iglesia nos recuerda que Cristo en esa tarde-noche del Jueves Santo instituyó el ministerio sacerdotal. Todos los bautizados, por el hecho de estar bautizados, participamos de lo que se denomina sacerdocio común de los fieles. Hemos sido injertados en la vida divina. Pero de entre esos que forman parte del sacerdocio común de los fieles, de entre el pueblo de Dios, el Señor escoge a unos cuantos, varones en este caso, para que sean instrumento suyo en el mundo, para que sean sacerdotes que sirven, eso significa ministerio, ordenados para servir, para llevar una misión, para apacentar al pueblo de Dios. Y por eso, ante tanta confusión como hay hoy en día, desgraciadamente, yo creo que es importante recordar las tres principales virtudes que debe vivir todo sacerdote ministerial. Primera virtud: el sacerdote es un instrumento de Dios, no es fin en sí mismo, es nombrado y ordenado para servir al pueblo y por lo tanto tiene una misión y una tarea que llevar a cabo, que no es la de servirse a sí, sino la de buscar el bien del pueblo de Dios. Ha sido ordenado para actuar in persona Christi, pudiendo consagrar al Señor, pudiendo absolver de los pecados al pueblo, pudiendo bendecir al pueblo de Dios. Y por eso él tiene que saber que su misión más importante y primordial es esta, siguiendo el modelo de Moisés, de igual manera que Moisés fue instrumento de Yahvé para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y llevarle a través del desierto al país, la tierra prometida, país que manaba leche y miel. Los sacerdotes tenemos que ser instrumento de Dios que conduzcan al pueblo a la liberación del pecado y por lo tanto que, sirviéndose de los sacramentos, tengan en cuenta que su finalidad y misión es la de liberar al pueblo del pecado. Y Cristo es el que libera al pueblo del pecado. Solo mediante los sacramentos obtenemos esa gracia, la gracia santificante, que nos arranca del poder del mal y que por lo tanto crea en nosotros la vida divina. El sacerdote no está para promover obras sociales, aunque las pueda hacer y quizás las deba hacer. El sacerdote no está tampoco para fomentar el progreso económico, aunque lo tiene que promover en los países donde es necesario.
Está ante todo para guiar al pueblo de Dios por medio de Cristo a la liberación del pecado. Y Cristo es aquel que, muriendo en la cruz, nos libró de las ataduras del mal. Primera virtud, el sacerdote, y así lo tenéis que exigir como pueblo de Dios que sois, y los sacerdotes se ordenan para vosotros, tiene que ser instrumento de Dios para liberar del pecado al pueblo. Segunda virtud que tiene que vivir el sacerdote tiene que ser un hombre de oración, pero no digo de oración porque tenga que estar las 24 horas del día viviendo contemplativamente como si fuera un religioso de clausura. No, digo de oración entendiendo aquello que decía Santa Teresa de Jesús, que rezar es tratar de amistad, largos ratos con aquella persona que sabemos que nos ama. El sacerdote tiene que tener experiencia de que Dios le escucha, tiene que tener experiencia y trato con Dios. No es un asalariado que durante unas horas ejerce un ministerio. Es un consagrado por el Señor para llevar a cabo una misión. Y su principal misión, la de llevar al pueblo de Dios a la salvación, requiere y es esencial su unión con Dios. Orar, pedir, interceder, escuchar al Señor. Eso es la oración, tratar de amistad con el Señor. Y cuando uno tiene trato de amistad con Dios, eso se nota en su vida. Podrá cometer errores porque todos somos humanos, somos débiles y caemos. Pero tiene que tener experiencia del amor de Dios y de que Dios le escucha. De igual manera que Moisés intercedía ante Yahvé por el pueblo de Israel, sobre todo cuando cometían pecados y por lo tanto se apartaban de la voluntad de Dios, el sacerdote tiene que interceder por el pueblo de Dios, por aquellos que el Señor le ha encomendado para que los cuide, proteja y guíe. Tiene que ser un hombre de oración, un hombre que tenga experiencia de que Dios le escucha. Tercera virtud que el sacerdote tiene que vivir y que es fundamental. El sacerdote es o debe ser profeta. Los profetas eran aquellos que hablaban en el lugar de Dios, aquellos enviados por Dios al pueblo de Israel para que el pueblo supiera cuál era la voluntad de Yahvé, cómo tenían que vivir. Normalmente los profetas podían ser buenos o malos. Los buenos profetas eran los que se jugaban el pellejo. Y se jugaban el pellejo porque señalaban el pecado del pueblo, indicaban al pueblo cómo tenía que vivir, el mal que había hecho y por lo tanto el camino que tenían que seguir. Los falsos profetas lo que hacían era halagar al pueblo, bien al rey o bien a los jueces o al resto del pueblo de Israel. Y en lugar de decir lo que el Señor les transmitía, decían lo que ellos consideraban oportuno para que no les persiguieran. El sacerdote tiene que ser profeta, pero buen profeta, en el sentido de que, como es un hombre de oración, que tiene su vida anclada en Dios, puesto que vive y ama porque el Señor le transmite su amor y su vida, el sacerdote tiene que transmitir la verdad que Dios quiere que el pueblo conozca. El sacerdote tiene que ser el que habla en el lugar de Dios, defendiendo, por ejemplo, la vida y la dignidad de la persona, en un mundo relativista como el nuestro, donde todo está permitido, donde se aprueban leyes a favor de la eutanasia, del aborto, donde se aprueban leyes que dicen que hay un montón de tipos de familia que va en contra del designio amoroso de Dios que nos creó hombre y mujer y que estableció en el corazón del ser humano el deseo de que el varón se uniera a la mujer. En este contexto de secularización, de relativismo, de confusión, el sacerdote tiene que ser claro. Y tiene que ser claro transmitiendo, por una parte, la verdad natural, aquella que se desprende de la ley que Dios ha puesto en el corazón de toda persona, una ley de mínimos que se condensa y resume en los 10 mandamientos. Pero también el sacerdote tiene que ser la voz de Dios porque defiende la verdad moral revelada, aquello que Yahvé a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sobre todo mediante Cristo, nos ha transmitido. Hoy que celebramos el día de la institución de la Eucaristía,
y también del sacerdocio ministerial, es el día del amor fraterno. Ese mandamiento que Cristo nos dejó, amaos los unos a los otros, como yo os he amado, implica que todo cristiano se siente llamado no solo a no hacer el mal, sino a hacer también todo el bien que esté en su mano. Y los sacerdotes tenemos que alentar, tenemos que animar, tenemos que pedir que aquellos que queréis seguir al Señor no lo hagáis a medias tintas, sino que lo hagáis siendo fieles plenamente. Y para eso hay que ser fieles a la verdad natural y a la verdad moral revelada. El sacerdote es un instrumento, el sacerdote tiene que ser un hombre de oración por su contacto con Dios, y el sacerdote tiene que ser profeta, en el sentido de defender aquello que Dios le pone en sus labios para que lo transmita al pueblo de Dios y el pueblo encuentre la verdad que le lleve, por tanto, a la salvación. Pues en esta fiesta que hoy celebramos de la institución de la Eucaristía, damos gracias al Señor. Nos preguntamos si estamos abriendo el corazón, si hay un encuentro entre un yo y un tú. Y rezamos especialmente por los sacerdotes para que el Señor nos santifique y podamos ser buen instrumento de Dios. Hacemos un momento de oración.